Buenos días, ¿cómo están? Una de las cosas más interesantes para mí de la Cena del Señor es que puedo venir tal como soy. Hay una canción de Jesús Daniel Romero con el cual no comparto muchas cosas, solamente la letra de esta canción, que dice: si me vieran tal cual soy, entenderían que Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su amor. Y realmente es así, ¿no? Es el mejor lugar donde podemos estar, porque no tenemos que estar careteando ningún sentimiento ni estar fingiendo lo que no somos. Es el lugar donde Dios nos conoce y donde Dios nos ve tal cual somos, y aún así en Cristo nos acepta, y esto es maravilloso, ¿no? Pensar en esta realidad. Bien, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10, vamos a basar en este día. Hoy vamos a trabajar con este concepto que ya vamos a presentar enseguida. Y vamos a hacer en este día domingo un poco de apologética. Ustedes saben lo que es la apologética, ¿no? Es la defensa de la verdad o la defensa de los conceptos cristianos o de lo que sabemos como cristianos. Me interesó mucho la apologética desde muy chico, adolescente, grande, un poco más, tipo 18, 19 años, porque me pasó durante toda la escuela secundaria que muchos compañeros me pedían explicaciones de lo que yo creía. Y en muchas cosas de que los que ellos me preguntaban, yo solamente tenía la idea de que no, es un dogma de fe, tenés que aceptarlo, no lo podés explicar, ¿viste? Esa típica explicación que tenemos a veces cuando no sabemos lo que tenemos que saber y entonces queremos explicar lo inexplicable, no lo podemos explicar, entonces no, es un dogma de fe, tenés que aceptarlo y tenés que creerlo, y era como, ahí cerramos la discusión, punto, ya está. ¿Se cree o no se cree? O en otras palabras, creer o reventar. Una cosa terrible, ¿viste? Porque te pueden pensar, creer o reventar, ¿qué es? Ah, no creo, ¡puf! Explotás. No sabemos si es así, pero es probable que pueda llegar a ser de esa manera. Así que por las dudas crean. Por las dudas crean, no vaya a ser que exploten, ¿sí? Y entonces comencé a estudiar apologética y comencé a buscar y a leer y a informarme y a formarme sobre este tema. Y entonces en algún punto llegué al momento de que yo ganaba todas las discusiones y me sentía un capo, un Superman. No había ninguno que pudiera discutir conmigo. De hecho, nadie quería discutir conmigo, entonces yo era el imbatible, ¿sí? Y después el Señor me hizo entender algo que es fundamental, que tiene que ver con la apologética y que tiene que ver con el carácter cristiano. Quiero que compartamos esta porción. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Está allí el secreto, que no es un gran secreto, porque está allí en la palabra de Dios y lo podemos leer. Es el diario del lunes, como dijimos ayer. Dice Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15... Si están todos allí, lo leo, dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Esto es fundamentalmente el corazón de la apologética. Esto es lo que deberíamos hacer todos los cristianos cuando nos preguntan ¿por qué crees en lo que crees? ¿O en qué crees? ¿O cómo te plantás frente a la vida? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es el marco de ideas, el marco ideológico sobre el cual vos interpretás la vida y todo lo que nos rodea? Y entonces aquí está Pedro diciéndonos que tenemos que estar dispuestos a dar una explicación. Miren, la iglesia primitiva permanentemente hacía apologética. Pablo allí en el Areópago hace apologética, defiende la fe cristiana, defiende los fundamentos de la fe cristiana. Ahora, si no entendemos el versículo 16, vamos a estar siempre queriendo ganar la discusión, y no hemos sido llamados a ganar discusiones, hemos sido llamados a ganar almas para Cristo. Esto tenemos que entenderlo. Y dice el versículo 16, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Y esto habla de que la apologética bien entendida empieza por cambiar mi vida. El conocimiento profundo de las verdades de Dios tiene que comenzar por cambiar mi vida. Para que yo no sea sencillamente un buen debatiente, una persona que tiene la capacidad de argumentar y de razonar y de enfrentar las filosofías humanas con la palabra de Dios y salir invicto y airoso. Y gané la discusión y tengo razón y tengo el punto a mi favor, pero tengo un alma que se pierde frente a mí. Entonces, vamos a hacer un poco de apologética, pero apologética bien entendida. Aquella que tiene que primero cambiar nuestra vida, modificar nuestras conductas, aquella que nos tiene que enseñar a vivir con mansedumbre delante de Cristo, para que las personas, cuando vean la vida recta que llevamos, digan, no, che, este está diciendo la verdad.
este está fundamentado y tiene una vida que ha cambiado a partir del estudio de la verdad. Así que en esta mañana vamos a ver con la ayuda del Señor si tenemos esta posibilidad de ver esto. Colosenses, entonces, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Es el capítulo que estamos tratando en estos días. Colosenses 2, del 6 al 10. Dice en mi Biblia, por lo tanto, siempre mi esposa me reta porque dice, vos buscás en la tabla y buscás rapidísimo. Y la gente viene atrás. Bueno, perdónenme, ¿sí? Hoy no está mi esposa para hacerme señas, así que me siento con más libre, me siento menos presionado. Mi esposa me hace 2 señas. Me hace así, de que hable más lento, y me hace así, de que ya está. Ya se durmió la gente, olvídate. Así que la he liberado a mi esposa de la responsabilidad ahora. Dice Colosenses 2, 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Acuérdense que todo esto tiene que ver con estar arraigados en Cristo. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Repito, este versículo 8 es muy importante que lo tengamos claro porque es el contexto en el que estamos viviendo en la actualidad. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y entonces tenemos que tener muy claro este versículo 8. Vivimos en un mundo que está lleno de filosofías huecas, lleno de pensamiento humanista o humanístico, y está obviamente todo digitado por el príncipe de las potestades del aire, que es quien gobierna y quien opera ahora en los hijos de desobediencia. O sea que no vamos a encontrar en la Biblia, en la sociedad, absolutamente ningún pensamiento que se acerque a Dios de la manera correcta como Dios quiere que nosotros o que toda la humanidad se acerque. Ahora bien, ¿qué es la verdad? ¿Se puede conocer la verdad? ¿Cuántas verdades existen? ¿Es la verdad lógica? ¿Influye el concepto de la verdad en la moral y la cultura? Vamos a tratar de responder estas preguntas para llegar precisamente a la verdad. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 32? ¿Se lo saben de memoria? ¿Se lo acuerdan? ¿Sí? A veces es difícil, tira una cita acá arriba y uno espera que respondan como si fueran celulares, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que dice Juan 8:32? Es un versículo muy, muy lindo de la palabra de Dios, muy cortito. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una vez, estando en un grupo de pastores, habíamos de todas las religiones, digamos, bautistas, pentecostales, les mostré este versículo y les dije, miren hermanos, la única denominación que reconoce el Nuevo Testamento, libres, no dice bautista, no, y ahí se pudrió todo. Tuvimos que volver atrás, pedir perdón, ¿viste? Porque no les gustó mucho el chiste, pero aparte de esto tenemos que entender que indudablemente como cristianos, como seguidores de Cristo, hay algunos mitos que a veces dan vueltas en la iglesia y tenemos que derribar rotundamente y tenemos que, como decía también el apóstol, llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Esto es muy importante. Ahora, tenemos que empezar indudablemente por definir qué es la verdad y es muy importante que vayamos al diccionario de la Real Academia Española, que es el que rige y normatiza el idioma castellano. A veces me dicen, pero vos sacás la definición del diccionario bíblico. No, esto es RAE, esto es diccionario de la Real Academia Española. No estoy usando el diccionario bíblico para nada. ¿Qué es la verdad? Dice el diccionario, nombre femenino, o sea, un sustantivo femenino. Un significado, el primero, lo marqué con rojo porque es el más importante y es el que va a dar también, nos va a dar pie para esta charla y para este mensaje. Adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. La proposición, la nieve es blanca, es verdad si la nieve es blanca. El segundo significado dice conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Efectivamente, era verdad todo lo que me comentó, dando como un ejemplo una oración. El tercer significado, carácter de lo que ocurre o existe realmente por contraposición a lo que podría imaginarse, dudar de la verdad de un hecho. El cuarto significado, afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo.
Este juicio es una verdad aceptada por todos los científicos. Y el quinto significado dice pensamiento o afirmación que se expresa de forma clara, directa y sincera. En cuanto tenga ocasión, le voy a decir 4 verdades. Esas son las acepciones, las diferentes acepciones que tenemos de la verdad. Me quedo con la primera, porque es la de base que tendríamos que tener como que es la verdad. La verdad es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. ¿Alguna vez escucharon la frase que dice la única verdad es la realidad? ¿Sí? ¿La escucharon? Bien, había un político argentino muy famoso que la decía habitualmente. La decía, pero no la cumplía, básicamente. Pero más o menos de eso se trata la cosa. La adecuación entre lo que una proposición expresa y el estado de esa cosa que es expresada en la proposición. La única verdad es la realidad. Ahora, una pregunta más, siguiendo. ¿Se puede conocer la verdad? Y vos sabés que aquí la gama de creencias entre los cristianos es muy amplia. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no, hay algunos que dicen que algunas cosas de la verdad se pueden conocer, y entonces hay una discusión aún en el pueblo de Dios acerca de este tema que tiene más que ver con cuestiones de filosofías e ideologías que con cuestiones que están en la Biblia, pero aún así son importantes que las tengamos claras. Lo primero que tenemos que decir es que la verdad es un concepto absolutamente exclusivo y no inclusivo. Y aquí es el primer choque que se produce cuando como cristianos vamos a hablar acerca de la verdad, es que tenemos que entender que la verdad no es inclusiva. La verdad por definición tiene que ser exclusiva. Yo puse una frase abajo que dice, si todo es verdad, entonces nada es verdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si todo es verdad, entonces nada es verdad. La verdad, para poder saber qué es verdad y qué no es verdad, tiene que ser contrastada con parámetros de realidad. Y cuando vos decís todo es verdad, todas las verdades están bien, indudablemente esto no puede ser cierto, no puede ser verdad. La verdad es incompatible con la tolerancia de todos los errores. Yo puedo ser tolerante con los errores de mis seres queridos, de los hermanos de la iglesia, pero la verdad, el concepto de verdad, es un concepto que marca una exclusividad absoluta y no puede ser tolerante con los errores. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de ser verdad. Porque es la verdad o es el patrón verdad lo que marca el error. Si no tuviésemos una verdad con la cual comparar, entonces no sabríamos primero cuáles son los errores y en segundo lugar, y más importante, que esto es lo que viene a continuación, no sabríamos lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, la verdad no puede ser tolerante con los errores. Y aquí es donde también se nos acusa a los cristianos de ser intolerantes. Porque ustedes dicen esto y son intolerantes, porque ustedes no aceptan a las personas. Y la verdad que es un argumento muy interesante el que nos plantea la sociedad, porque en realidad nos asigna a nosotros el mismo carácter de la verdad. Miren, queridos, nosotros no somos la verdad. No somos la verdad. Incluso podríamos llegar a aventurar una definición de decir, no tenemos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros, la verdad nos posee. Y eso sería más correcto de decir. Ahora, la verdad de Dios es, porque Dios es verdad, y que yo pueda predicar esa verdad de Dios o pueda plantarme sobre esa verdad y defender mi forma de vida y defender el cristianismo y defender los valores del cristianismo, no significa necesariamente que yo sea intolerante. ¿Y qué significa esto? La verdad de Dios o la Biblia declara, por ejemplo, que la homosexualidad es pecado. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿sí? Nadie dijo nada. Esto lo están filmando, recuerden, ¿sí? Nadie dijo amén, nadie dijo nada, perfecto, nadie se quiere hacer cargo, voy preso yo solo, tranquilos, no se preocupen. Me hago recargo de lo que digo, ¿sí? Ahí, ¿dónde está el consulado argentino acá? Está cerca el consulado argentino. Ahora, los cristianos muchas veces nos hemos vuelto intolerantes frente a esta postura de vida. Pero dejamos pasar otros pecados. Porque el adulterio es pecado. Y lo declara la verdad de Dios. Y la mentira es pecado. Y lo declara la verdad de Dios. Y entonces es lo que hacemos mal a veces los cristianos. Nosotros mismos establecemos nuestras categorías de pecado y los enlistamos como una especie de verdad. Miren, tuve una experiencia muy interesante hace muchos años, más de 20 años atrás. Estuve en la cárcel trabajando por las dudas, ¿viste? Porque, como dicen los muchachos acá, lo obvio hay que decirlo por las dudas.
Fui maestro carcelario durante 3 años, di clases en una escuela que estaba dentro de la cárcel allí en mi provincia, y había algo muy interesante que me llamó la atención, y es que los presos allí, los que estaban privados de libertad, se juntaban por delito. Y entonces estaban los estafadores, los ladrones, aquí y allá, y por ahí después en otro lugar estaban los que habían cometido delitos más graves, y en última instancia estaban, por ejemplo, los que habían matado o violado niños. Esos eran los parias de la cárcel, nadie los quería. Y ellos mismos se discriminaban entre ellos. No, pero yo no soy asesino, yo soy estafador. Y había como una lista de cosas que vos decías, no, yo no soy tan malo como. Y la realidad es que estaban todos presos. O sea, estaban todos ahí y compartían el lugar. Y vos decís, pero la tendencia a veces que tenemos es a categorizar los pecados. El pecado es pecado. Entonces, muchas veces, ese concepto que nosotros no explicamos como cristianos y que no damos a conocer porque muchas veces no tenemos por ahí las herramientas para hacerlo, hace que el mundo y la sociedad nos vea como intolerantes. No somos intolerantes con las personas, pero Dios nos manda a ser inflexibles con el pecado. El pecado es pecado. Las cosas por su nombre. El pecado es pecado y la idolatría también tiene que ver con estas cuestiones del pecado. Así que tenemos que entender que la verdad tiene que ser necesariamente incompatible con la tolerancia a los errores. La verdad no puede tolerar los errores porque entonces dejaría de ser verdad y no sería cierta, básicamente. Rápidamente vamos a ver algunos puntos de vista sobre la verdad, y aquí todos los que estudian filosofía me van a querer matar porque voy a ir como muy rápido y voy a dar por sentado un montón de cosas, pero necesitamos por amor al tiempo tener claro esto. Tenemos por lo menos 4 o 5 puntos acerca de la verdad. El agnosticismo. El agnosticismo es una filosofía, una ideología que dice que nada puede ser conocido. No podemos conocer absolutamente nada. El escepticismo nos dice que debemos dudar si hay algo que pueda ser conocido. O sea, el escepticismo es el que duda acerca de todo. Por eso les decía que me van a querer matar los que estudian estas materias porque voy como muy rápido, pero no importa. Racionalismo. Podemos determinar toda la verdad usando la razón. Eso es lo que dice la escuela racionalista. El fideísmo, que está adentro de las iglesias muchas veces. El fideísmo dice la verdad es subjetiva y personal, de modo que puedo creer en algo sin tener que demostrarlo. Allá usted. Y el realismo dice que podemos conocer la verdad, pero no abarcarla en su totalidad. Y vamos a ver rápidamente las refutaciones a estas escuelas. El agnosticismo nos dice, ¿qué nos decía el agnosticismo? ¿Se acuerda? Que nada puede ser conocido. Entonces, ¿cómo sabés que nada puede ser conocido si no podés conocer nada? ¿Cómo podés saberlo? El agnosticismo de alguna manera se anula a sí mismo. Es un argumento circular, es una trampa circular en la que el agnóstico dice nada puede ser conocido. Bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que nada puede ser conocido si nada puede ser conocido? Entonces ahí muere el agnosticismo. No puede darnos los fundamentos de la verdad. El escepticismo se anula a sí mismo también porque dice tenemos que dudar de toda verdad o de todo conocimiento. Bueno, tenemos que dudar del escepticismo. Entonces, tenés que dudar de que tenés que dudar y se nos embarulla el asunto y se nos complica. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, el escepticismo también se anula a sí mismo. El racionalismo es incongruente. ¿Por qué? Porque deja de lado la revelación divina y nosotros sabemos y entendemos que la revelación divina es un elemento sumamente, o el elemento de base para toda revelación de verdad. Lo que conocemos y lo que sabemos es lo que Dios quiere que conozcamos y lo que Dios quiere que sepamos. Y todo lo que ha sido revelado de parte de Dios tiene que ver, obviamente, con este proceso o este concepto de la verdad. El fideísmo también se anula a sí mismo. O es una creencia injustificada, o sea, no te lo puedo explicar, tenés que creerlo. Pero no hay racionamiento, no hay nada racional allí. No te lo puedo explicar, lo tenés que creer, tenés que aceptarlo. Es el famoso dogma de fe. No lo puedo explicar, pero lo voy a creer. Entonces se nos complica un poquito. Y por último, el realismo, en el cual me anoto yo allí, es el que dice que podemos conocer algo, podemos saber, tenemos la posibilidad de llegar a cierto tipo de conocimiento, pero indudablemente cuando hablamos del conocimiento de Dios, es imposible que podamos conocer absolutamente todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer. De Dios solamente conocemos lo que Él se ha revelado o se ha dignado a revelar. Por lo tanto, si tuviéramos que decir cómo o dónde deberíamos estar los cristianos, sería indudablemente en el realismo. Podemos conocer algo, podemos percibir la verdad, podemos manejar el concepto de la verdad,
podemos usar el concepto de la verdad incluso para nuestra vida, para que maneje y gobierne nuestra vida, pero indudablemente nuestra mente finita no logra alcanzar aquellas cuestiones que están en la profundidad del corazón de Dios. Y aquí ahora viene la discusión en cuanto a lo que está sucediendo hoy en nuestras sociedades. ¿Es la verdad absoluta o relativa? Y esta es la discusión de base que tenemos que dar como cristianos, como hijos de Dios. Por eso la iglesia tiene que estar muy bien fundamentada en la verdad. Y no solamente en el conocimiento intelectual de la verdad, sino también, como decía el apóstol Pedro, poder explicar qué es lo que creemos en términos razonables. Porque cuando se habla de explicar, no es solamente comunicar. Cuando vos querés comunicar algo, nada más que lo comunicás es una información. Cuando vos querés explicar algo, tenés que exponerlo. Texto expositivo, lengua y literatura de segundo año. El texto expositivo sirve para informar y explicar. Si no explicás, no estás cumpliendo con el propósito del texto. Como cristianos tenemos que estar dispuestos a dar razón, a explicar nuestra fe. Y entonces aquí se complica porque el canto, el leitmotiv de nuestra sociedad hoy en día tiene que ver con que tu verdad y mi verdad son absolutamente compatibles. Lo que es verdad para vos no necesariamente tiene que ser verdad para mí, porque yo tengo mi verdad, pero en un mundo hermoso como el que estamos construyendo, donde la tolerancia es la palabra número 1, tu verdad y mi verdad pueden convivir y no necesariamente tienen que chocarse y no necesariamente tienen que excluirse. Así que esto es un mundo maravilloso, un mundo hermoso que estamos construyendo, un mundo de paz. Pregúntenle al presidente de Ucrania y de Rusia cómo conviven sus verdades sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, la verdad puede ser relativa en dos sentidos, en cuanto al tiempo y al espacio. Era verdad entonces, pero ahora no. Y en cuanto a las personas, lo que te decía recién, lo que es verdad para mí o para vos no es verdad para mí. Ahora, la verdad absoluta requiere dos condiciones. Primero, que lo verdadero en un tiempo y lugar sea verdad en todo tiempo y lugar. Segundo, que lo verdadero para una persona sea verdad para todas las personas. Y aquí tenemos que decir que la verdad absoluta no cambia, es inmutable. Y ustedes saben que hay algo muy interesante. Cuando uno habla con algunas personas que te dicen, no existe la verdad absoluta. Y es una herramienta muy buena, porque vos le decís, bueno, pero eso que estás diciendo, que no existe la verdad absoluta, es una verdad absoluta. Entonces ya no... La parte que uno se ríe cuando está discutiendo, ¿no? Pero no hay que reírse que queda mal, uno reírse de esta cosa, ¿no? Ahora, la persona debería decir, no creo en la existencia de verdades absolutas, y ya tiene que ver con una cuestión personal. Él no cree. Ahora, ¿sabes qué? Lo interesante de la verdad, y sobre todo lo interesante de la verdad de Dios y de las verdades de Dios, que siguen siendo verdad independientemente de que las creamos o no. Y esto no solamente pasa en el aspecto de la Biblia o de la palabra de Dios o de las verdades de Dios, sino que pasa en la naturaleza. ¿Ustedes creen en la ley de la gravedad? ¿Sí? ¿Todos creen en la ley de gravedad? Bueno, si alguno no cree, entonces podría volar. O sea, dejo de creer en la ley de gravedad y empiezo a flotar. Sería fantástico. Lo que nos ahorraríamos de viaje, ¿no? De colectivo, de avión, de lo que sea. Pero independientemente de que vos creas o no en la ley de gravedad es real, existe y te mantiene sujeto al piso gracias a Dios. Entonces, tenemos que entender como cristianos que las verdades de Dios y la verdad de Dios sigue siendo verdadera aunque vos la creas o no la creas. Y esto tiene que ver con algún pensamiento mágico que tenemos los cristianos, es que cuando nosotros creemos en algo, entonces de alguna manera lo declaramos y lo decretamos sobre nuestra vida y ahí se activa la verdad. Y arrancamos con la fe otra vez y no sé qué pasaría ahí, una cosa muy rara, muy mística, muy mágica. Querido, las verdades de Dios siguen siendo verdad a pesar de que vos no las creas. Y lo que Dios ha declarado de la humanidad desde el principio del tiempo hasta hoy sigue siendo verdad y está vigente, aunque el mundo no lo crea. Y entonces, cuidado con estas declaraciones que hacemos. Yo declaro, yo decreto, yo hago esto. Tengamos cuidado con eso porque esto no es. A veces decimos, usted tiene que creerle a Dios para que la verdad se active. No es bíblico ese concepto. No está en la palabra de Dios. La verdad es inmutable, la verdad no cambia. Lo creas o no lo creas, es verdad. Dios no necesita de nuestra aprobación para su verdad. De hecho, nosotros necesitamos ser aprobados por la verdad de Dios.
Nosotros no solamente como cristianos, el mundo, la sociedad, cada hombre y cada mujer necesita ser aprobado por la verdad de Dios. Ahora bien, hay varios aspectos interesantes en esto de la verdad absoluta y la verdad relativa. El mundo ha buscado relativizar la verdad de todas maneras. Y hay varios aspectos en los que podemos hablar de esto. Vamos a ir rápidamente. ¿Es la verdad correspondiente o es la verdad coherente? Otra pregunta que se hace la sociedad y otra pregunta en la que muchas veces tal vez nos vamos a ver envueltos. ¿Qué es la verdad correspondiente? La verdad corresponde a la realidad. ¿Te acordás? La verdad es decir, las cosas como son. Ahora, la sociedad, aquellos que piensan en las sociedades no cristianas han ideado este concepto de verdad coherente. Esta posición afirma que un punto de vista es verdadero si es coherente con una serie de declaraciones que tienen congruencia externa. Es como decir, una especie de telaraña de interconexiones de verdades, y la verdad que yo sostengo solamente va a ser verdadera si coincide con otras cuantas verdades que andan dando vueltas por el mundo y que deberían estar interconectadas entre sí. Esta es una forma también muy elegante de patear la pelota fuera de la cancha para decir, bueno, como no puede haber una verdad autoevidente, una verdad originaria, no puede haber una verdad que está al origen de todas las cosas, entonces necesitamos que la verdad sea congruente con un montón de verdades y vamos pateando el origen de la verdad hacia el infinito, hacia atrás. Es lo que pasa con las infinitas causas en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución necesita infinitas causas. Necesita patear el origen hacia atrás en el tiempo, miles de millones de años. ¿Para qué? Porque si en algún momento se descubriera que hay una causa suficiente y eficiente que dio origen a todo lo que conocemos, esa causa suficiente y eficiente sería Dios. Y el evolucionista no puede aceptar que haya un Dios creador de todo. Y en este sentido, en la filosofía, este concepto también se ha trasvasado. Y ahora lo que tenemos son personas que dicen que no existe un primer principio autoevidente, que es lo que así se conoce la verdad. El primer principio autoevidente es la verdad de todas las cosas. Y las sociedades hoy dicen esto. Y claro, no te lo explican de esta manera, pero lo vemos diariamente en publicaciones, en redes sociales, en el mensaje que recibimos en los medios masivos de comunicación. Si está bien para vos, listo. Y vos sabés que esto no empezó en este siglo, sino que empezó en el siglo pasado. Creo que alguna vez lo comentamos acá también. Hay una canción muy interesante de una cantante americana, creo que era Sheryl Crow, que dice, si te hace feliz no puede ser tan malo. Eso dice. Y después si analizás la letra de las canciones, en general la cultura del momento va a también reflejar lo que hay en el pensamiento y en el corazón del hombre. Ahora, es interesante esto. Este planteamiento ha llegado hasta nuestros días. Y entonces, si tu verdad te hace feliz, listo, tranquilo, no pasa nada. Podés vivir de esta manera todo el tiempo que quieras. Y lastimosamente, las sociedades niegan la existencia de una verdad absoluta. ¿Sabes por qué? Porque si hay una verdad absoluta, tiene que haber detrás de esa verdad absoluta alguien que haya emitido esa verdad absoluta. Y la verdad, el concepto de verdad absoluta es un concepto que da origen a la moral, que da origen a la disciplina, que da origen al bien y al concepto del bien y del mal. Si no hay verdad absoluta, entonces todos estos conceptos se derriban. Entonces, la verdad coherente, esta verdad que busca encajar en un conjunto de verdades como si fuera un puzzle, es una forma también muy elegante, muy académica de decir que no existe la verdad absoluta. Porque si reconociéramos como sociedades la existencia de una verdad absoluta, tendríamos que reconocer detrás de la verdad absoluta al autor de esa verdad. Y ese es el gran problema que tiene hoy la sociedad. Ese es el gran problema que tiene hoy la sociedad. Otra pregunta, ¿es la verdad lógica? Indudablemente. La verdad tiene que ser necesariamente lógica. La lógica es la presuposición necesaria de todo pensamiento. O sea, nosotros pensamos y podemos pensar porque tenemos en nuestra mente una estructura de pensamiento que es lógica, que puede ir asociando. Sin la lógica, la ley del pensamiento, no sería posible pensar. Esto es innegable. De hecho, ahora estamos pensando. Estamos pensando, ¿sí? Piensen que no duele, le digo a mis alumnos yo todo el tiempo, ¿sí? Es un proceso totalmente inocuo, no les va a pasar nada si piensan. Y estamos utilizando reglas de la lógica que están escritas y estudiadas, pero que estaban allí presentes en nuestro cerebro, que nos permiten pensar.
¿Cuál es el axioma fundamental de la lógica? La ley de la no contradicción, que significa que dos enunciados opuestos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo en el mismo sentido. Un ejemplo práctico. Vos no podés estar casado y soltero al mismo tiempo. Aunque a algunos en algunos momentos les gustaría, lo reconocemos, ¿sí? Pero no podés estar casado y soltero al mismo tiempo. ¿Por qué? O sos casado o sos soltero. Otra que usaba mi mamá siempre. ¿Sos o te hacés? ¿Viste? Pero eso por ahí tiene otro sentido, va por otro lado, digamos, ¿no? Si te pasó, quiere decir que tuviste una mamá como la mía, entonces se puede llegar a complicar, ¿no? Ahora, hay algunas otras leyes de la lógica que nos dan la pauta de que podemos pensar lógicamente y que la verdad, indudablemente, tiene que ser lógica. La ley de la entidad, ley del tercero excluido, leyes de inferencia válida. Y aquí tenemos que concluir que la verdad es un primer principio autoevidente. No puede haber una multiplicidad de verdades que se afirman en otra verdad y después esa verdad se afirma en otra verdad anterior y esa verdad se afirma en otra verdad y así al infinito, hacia el pasado, porque entonces no terminaría nunca el ciclo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta sucesión infinita de verdades? Que los números infinitos en el papel funcionan perfectamente bien, pero en la realidad no funcionan tan bien. Pensá en esto. Si nosotros no fuimos creados por Dios y somos productos de la evolución, y la evolución necesita una infinita cantidad de tiempo hacia atrás para que se cumpla lo que la evolución propone, ¿realmente habríamos llegado a este año y a este siglo? Si vos necesitas una infinita cantidad de puntos y no hay día cero, no hay día uno, no hay inicio de esto, ¿dónde termina la regresión hacia el pasado? No sabemos, imposible. Ahora, si te querés volver hacia adelante, ¿cómo es que llegamos al año 2022 si hay una infinita cantidad de días en nuestro pasado? Sería imposible. Indudablemente una persona que sepa más matemática que yo, que soy profesor de lengua, te lo puede explicar mejor. Pero las regresiones infinitas no funcionan en la vida real. Ahora bien, las sociedades necesitan un primer principio, una primera verdad o un primer principio autoevidente. Rápidamente, ¿qué dice la sociedad actual sobre este tema? En la actualidad se sostienen tres grandes narrativas y vas a ver que están de alguna forma mezcladas y podríamos analizar sobre todo en la cultura. Es interesante notar cómo la cultura de este tiempo, y cómo las expresiones culturales, ya sea el cine, la televisión, la música, todo lo que se produce, nos da la pauta de lo que hay realmente en el corazón del hombre. Hoy están de moda las series de superhéroes, ¿sí? Nadie ve series de superhéroes acá, qué bien. Qué bueno, tranquilo, porque los jóvenes están todos a salvo. Nadie sigue el universo Marvel, ¿sí? Nadie tiene un póster de Endgame colgado en la pieza de los chicos, ¿sí? Que lo consiguió en el cine de un ex alumno. Nadie lo tiene, ¿no es cierto? Yo solamente lo tengo. Gracias. Gracias. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de la película del superhéroe? Seres humanos que de alguna forma consiguen un poder sobrenatural y pueden hacer cosas que solamente Dios podría hacer. Les arruiné las sagas de Marvel, les arruiné todas las series. Perdón. Yo igual las sigo viendo, tranquilo que... Y después pido perdón. No. Escrachado para toda la vida acá en YouTube. Ahora, hace un tiempo atrás, y todavía hay, ¿no? Hay cuestiones... la moda era los vampiros. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es el trasfondo de la película de vampiros? Personas que tomando la sangre de otras personas pueden ser inmortales. ¿No te suena anticristiano? Somos inmortales por la sangre de Cristo. Y los vampiros son inmortales sacándole la sangre a otras personas. No sé, capaz que estoy muy rebuscado, ¿sí? Capaz que mi mente está un poco retorcida. Fíjate, lo dejo a tu criterio. Las canciones que escuchamos hoy en día, ¿sí? ¿Qué dicen esas canciones? Hablemos de las canciones que tienen letra. No hablemos de la última de Anuel, que es listo. ¿Viste?
Perdonen los que escuchan ese tipo de música, escuchan, viste, el género urbano, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué dicen esas canciones? Las que sí tienen letras, no las que tienen letras. Yo el otro día le decía a mis alumnos, le digo, mira, cuando yo empecé a escuchar música en mi adolescencia, escuchaba música. Es más, empecé a estudiar inglés para poder escuchar esa música. Hoy las canciones no solamente no te enseñan otro idioma, sino que te deforman el idioma que vos tenés. Te lo deforman completamente. Y ganan premios, qué triste. No voy a seguir hablando. Ahora, creo que fue, no me acuerdo si fue Winston Churchill que dijo, creo, tal vez estoy equivocado, no chequeé la frase, pero la leí en algún lugar y me gustó mucho. Díganme quién escribe las canciones que escuchan sus jóvenes y les voy a decir quiénes gobiernan su país. Y realmente estamos asistiendo a una degradación de la cultura y a una degradación incluso de la palabra. Esto del lenguaje inclusivo tiene que ver con esta narrativa que trae el mundo. ¿Y sabes cuál es el trasfondo del lenguaje inclusivo? El hablar con la E todo. Ahora ya no es ellos ni ellas, es ellas. Ahora todo terminás con la E. Vos querés ser inclusivo, terminás cualquier palabra que tiene con la E. El tema tiene que ver con vaciar de contenido y de significado el idioma, el vocabulario, para que te puedan vender cualquier tipo de filosofía. Porque, querido, las palabras son ideas. Y mientras más palabras tenés en tu vocabulario, más ideas tenés en tu vocabulario y más ideas podés argumentar y podés discernir lo que te están vendiendo. Pero cuando logres que una generación se quede sin palabras y maneje 20, 30, 40 cosas nada más, le vas a vender a esa generación cualquier cosa. Hay una película muy interesante. Es una persona que se queda dormida en un hospital o algo así, en un cataclismo, y se despierta 500 años después. Y este tipo era un tipo común y silvestre. Pero en el mundo de dentro de 500 años lo consideran como una eminencia en todo sentido. Porque el mundo se ha degradado tanto que son una manga de burro en el futuro, ¿sí? Es muy buena la película en este sentido de darte cuenta lo que pasaría si permitimos que este movimiento que quiere cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de pensar, prosperara. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, dicen. Bueno, ese es básicamente el sostén de la película. Ahora, la sociedad actual sostiene estos tres grandes relatos o narrativas. La narrativa de la verdad. Solo yo tengo derecho a decidir lo que es la verdad para mí. Y entonces yo puedo ser el que decide lo que es verdad para mí. Y vos tenés que respetar ese concepto. O sea, nadie puede decirme a mí lo que es verdad o lo que no es verdad. Si yo digo que esto es verdad para mí y me funciona, listo. Anda pensando en la autopercepción. La segunda narrativa es la cultural. La cultura del momento es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo vemos, como decíamos recién, reflejado en las canciones. Sobre todo en la música. Porque la música es un vehículo absolutamente maravilloso para transmitir información y también para adoctrinar. ¿Sabías que la música muchas veces pasa primero? La música pasa primero a un lugar de nuestro cerebro que es el inconsciente y después las empezamos a pensar. ¿Te pasó alguna vez que te gustó una canción, la escuchaste, la descargaste, la cantaste y después te pusiste a analizar la letra? Y dijiste, ¿qué estoy cantando? ¿Les pasó? Los jóvenes saben de lo que hablo, ¿sí? Y por ahí las cantaban en inglés y no, pero si en inglés no pasa nada. Olvídate, no sé una palabra de inglés. No hay forma de que me influencie este mensaje. Daría la impresión de que sí, ¿sí? Y no estoy hablando, a ver chicos, digamos la verdad, nosotros no estamos hablando aquí de la música que escuchan hoy los jóvenes, porque los que somos bien del siglo pasado, hemos escuchado cada cosa, hermanos, ¿sí? O por lo menos yo me voy a hacer cargo, no voy a generalizar. He escuchado cada cosa que después cuando te ponían a hacer, si esto la verdad que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que yo esté declarando, por lo menos. Así que la narrativa cultural es muy fuerte en este mundo. La narrativa de la identidad, y aquí es el gran problema y el problema de base que tenemos en nuestras sociedades actuales. Solo yo tengo derecho a decidir lo que soy. Solo yo tengo derecho a decir lo que soy. Si yo me autopercibo
Si yo me autopercibo como una mujer de 40 años, lo puedo hacer tranquilamente porque la sociedad me aplaude. No sé si les pasa a ustedes acá, pero pasa en la Argentina. Hace ya un tiempo largo en Argentina vos perdés tu documento, tu DNI, y si vas a renovarlo te cobran 600 pesos argentinos. Pero si vas a cambiarte el género del documento, el trámite es gratis. Impresionante. En la Argentina, las mujeres, en el rubro mío, en la profesión mía, en la docencia, se jubilan a los 57 años. Y los varones nos jubilamos a los 60 años. Hace unos años se las dije, lo que va a pasar es que van a empezar los hombres a cambiarse el nombre en el documento y se van a jubilar como mujeres. Ah, estás loco. En mi pueblo, 20.000 habitantes, ya pasó. ¿Y saben por qué lo sé? Porque el que le hizo el trámite en el ANSES, que es la oficina donde se jubilan las personas en Argentina, va a nuestra iglesia, es colaborador de nuestra iglesia. Me dice, mirá lo que pasó, lo que vos dijiste. Un señor, no, también está en eso. Un señor fue al registro civil, se cambió el nombre del registro civil, no tuvo que fingir absolutamente nada, no tuvo que hablar afeminadamente, no tuvo que cambiarse el género, no tuvo que operarse, no tuvo que cambiarse la vestimenta, solamente fue al registro civil, pidió, quiero cambiar mi género en el DNI porque me autopercibo como una mujer. Le llegó el documento nuevo y lo presentó, vengo a jubilarme. Y se armó un revuelo y los papeles subieron a las oficinas centrales en Buenos Aires y en Argentina es ley que vos podés percibirte como vos quieras y te tienen que respetar, entonces no hay quien pueda cambiar eso y este señor / señora goza hoy de una jubilación. ¿Y sabés qué lo pensé, che? Tengo 51. Me faltan 9 para jubilarme como hombre, pero 6 para jubilarme como mujer. Una letra, Adrián, nah. Estoy ahí, chicos, estoy ahí, pero digo, lo pensé, digo, lo haría como un experimento social para mostrar la absurda ley que nos gobierna en Argentina, porque es absurdo. Pero digo, ¿qué van a pensar de mí? Un vivo bárbaro. En Argentina decía, es un vivo bárbaro, van a decir en Argentina, ¿viste? Ahora, ¿sabés cuál va a ser el problema de esto? El problema de esto es que ya se está hablando de elevar la edad jubilatoria de las mujeres. O sea, lo que empezó en un grupo de mujeres luchadoras, antihombres, que querían que el hombre, la mujer pudiera ser defendida, le han dado más derechos a los hombres. Y entonces en la Argentina, seguieron los diarios, se va a empezar a discutir muy pronto seguramente que ya no se pueden jubilar las mujeres a los 57 años. Van a tener que equiparar las leyes para que todos se jubilen al mismo tiempo. O bajan la de los hombres o suben la de las mujeres. Conclusión, las leyes absurdas producen resultados absurdos. Y son injustas, Pero ese es el pensamiento de la sociedad. Tienen que respetar mi derecho. Nadie puede decir lo que yo soy. Nadie. Yo tengo derecho, y ahora es legal en Argentina, a definir mi identidad según mi percepción. En muchísimas partes del mundo, la biología y la genética están por encima de la percepción. Querido, tenés genitales femeninos, lucís como una mujer, te anotaron como una mujer, sos una mujer. La ciencia no miente. Pero en Argentina, cuando nos conviene, la ciencia está de nuestro lado y cuando no nos conviene, lo que vale es la percepción que vos tengas de vos mismo. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la genética diga, no importa lo que la biología más básica diga, lo único que importa es lo que vos pensás de vos mismo. Y entonces el hombre y la mujer se han nombrado dioses, decidiendo lo que está bien y lo que está mal para su vida. Estos tres narrativas o tres relatos se oponen absolutamente al concepto de la verdad absoluta, porque si hay verdad absoluta no puede haber una narrativa cultural, no puede haber una narrativa, digamos, de género o de identidad, y indudablemente la verdad tiene que estar contrastada con una verdad absoluta.
Y nada que no resista el análisis de la verdad absoluta puede ser considerado verdadero o puede ser considerado cierto. Pero hoy vivimos en una sociedad en la que todo es verdad, en la que todas las verdades pueden convivir. Y entonces necesitamos bajar los estándares. ¿Sabes por qué el mundo necesita ser tolerante? ¿Sabes por qué la sociedad necesita ser tolerante? Porque la sociedad no puede perdonar. Porque no conocen el amor de Cristo, porque no conocen el perdón que Cristo puede dar, porque no conocen el perdón de Dios. Y entonces las sociedades necesitan bajar los estándares de moralidad, necesitan bajar los estándares de lo que es bueno y lo que es malo, para que todo se pueda perdonar. Para que todo se pueda perdonar. Entonces, para hacer eso, las sociedades bajan todos los estándares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tolerar. Todo está bien. Y ya lo dijimos alguna vez cuando estuvimos hace 2 años, y esto es lo que está sucediendo ahora. Ahora vienen por nuestros hijos. En España, el otro día, una ministra de Educación española dijo que los niños deberían poder tener relaciones sexuales con quienes quisieran, siempre y cuando fuera consentido. Está en internet, búsquelo. En Holanda se está analizando que actores pagados por el gobierno produzcan pornografía infantil para evitar que los niños sean usados en ese sentido. O sea, no lo vas a prohibir, no lo vas a combatir, no lo vas a prevenir, vas a proveer. El mundo está discutiendo la definición de pedofilia. Una cosa es ser pedófilo y otra cosa es ser abusador, como si se pudieran separar los dos términos. Ya se está discutiendo en los círculos académicos de todo el mundo. Vienen por nuestros hijos. Iglesia querida, vienen por nuestros hijos en la educación, en la formación de los programas educativos. Vienen por nuestros hijos y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. Ahora, la pregunta obvia es, ¿existe la verdad absoluta? Sí, Dios es la verdad absoluta. La verdad es absoluta. Sin Dios no puede haber ningún absoluto. Sin absolutos no puede haber verdades objetivas, universales. Sin absolutos, la verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. Sin absolutos, la verdad da lugar a una mera preferencia personal o cultural. Pero por el contrario, toda la verdad es absoluta porque Dios es la verdad absoluta. Esto significa que solo lo que es de la verdad es la verdad y lo que es contrario a la verdad es una mentira. Y acá tenemos que desenmascarar a nuestras sociedades, porque nuestras sociedades no quieren a Dios, no quieren reconocer la verdad absoluta, no quieren reconocer las leyes de Dios, pero cuando claman justicia para legalizar sus malas prácticas, lo hacen en función de una verdad absoluta, de un reconocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Porque si no hay verdad absoluta, no hay patrones morales, axiológicos, objetivos, que no dependan de mi preferencia personal. Porque sabemos que acá y en cualquier parte del mundo todavía la gente tiene esta noción de lo bueno y lo malo. Y la noción que tenemos, aunque no seamos cristianos, de lo bueno y lo malo, no depende de una cuestión cultural, sino que depende de un valor moral superior, que viene de Dios, un Dios bueno que nos ordena moralmente. Y la única forma de saber lo que está bien y lo que está mal es que podamos contrastarlo con una verdad absoluta. Y en este sentido, nuestras sociedades viven de capital prestado, como decía Sujel Michelén. ¿Por qué? Porque toman el concepto del bien y del mal de Dios y lo usan a su favor para lo que quieren. Pero si es cierto que no hay verdades absolutas, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y no hay quien pueda juzgarme. Pero cuidado, que levante un dedo o diga una verdad en algún medio de comunicación. Ah, no tenés derecho a hacer eso porque está mal. ¿Por qué está mal? ¿Quién dice que está mal? Porque si realmente nos basáramos en una sociedad en la que todo está bien, nada está mal, y tu verdad y mi verdad son tan válidas, entonces mi verdad es que yo no quiero que haya personas viejas en este mundo y entonces voy a salir a matar a todos los viejos. Hasta que me toque a mí. ¿Pero por qué no puedo matar a las personas? Porque está mal. ¿Y quién lo dice? Y está mal. ¿Y quién lo dice? ¿Sabés quién lo dice? El Dios de la vida, pero no lo querés reconocer. Porque sí querés tomar el valor del bien y del mal, del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana, de Dios,
pero no querés tomar al Dios de ese pensamiento. Todas estas personas que salen a la calle gritando justicia, 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 y que buscan en los sistemas legales de cada país que sus derechos sean reconocidos, cuando entendemos que cuando el derecho es de unos pocos no es derecho, es privilegio. No es derecho, es privilegio. Pero esas personas se amparan en leyes que en la mayoría de los casos, por no decirte en todos los casos de los países civilizados, esas leyes tienen un código en el cual se basan, que es el código sinaítico. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y entonces sí quieren tomar prestado la parte que les corresponde, o que les quieren, o que les conviene, pero no toman prestado al autor de las leyes. Y entonces es injusto que yo sea discriminado porque está mal. ¿Quién dice que está mal? Está mal. Dios dice que está mal. Y en ese sentido vivimos en sociedades que están viviendo a ese nivel. No quieren al Dios de las leyes, pero usan las leyes de Dios en muchos aspectos para amparar sus vidas torcidas o sus vidas complicadas. La verdad, dijimos, es exclusiva y no inclusiva. La verdad es discriminativa ya que excluye lo que no es cierto. La verdad es incompatible con la tolerancia de todos los errores. Si la verdad es la verdad de Dios, entonces, queridos, todas las mentiras son mentiras del diablo. Y la Biblia declara esto abiertamente. La Biblia declara esto abiertamente. Satanás es padre de mentira. Teológicamente hablando, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. La verdad es lo que es porque Dios lo declara así y lo hizo así. Y toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es la verdad. Y quiero que podamos terminar en esta mañana leyendo el Salmo 115, versículos 3 al 5. Allí encontramos una verdad tremenda acerca de nuestro Dios. Salmo capítulo 115, versículo 3 al 5 dice, si estás allí, Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Dice el 7, tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y dice el versículo 1 del Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Queridos, la iglesia debe pararse frente a la verdad de Dios y debe fundamentarse en la verdad de Dios. Y debemos plantarnos en la verdad de Dios y debemos ser capaces de dar razón de lo que es la verdad de Dios. Porque hoy lo que está en juego básicamente es la gloria del nombre de Dios. Y como iglesia no podemos desconocer esto. Y si realmente queremos estar arraigados y fortalecidos en la verdad es la verdad de Dios. Y no hay más. Y no hay más, queridos, y no hay más. Por eso me fascina este versículo 3 que dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que quiere. A ese Dios servimos. A un Dios todopoderoso. A un Dios que no necesita que lo defendamos, tranquilos. Pero tenemos que plantarnos en el mundo y dar razón de nuestra fe. Y si no conocemos cuáles son las estrategias del enemigo para darnos vuelta y para no permitirnos expresar nuestra verdad, la verdad de Dios, vamos para atrás. Estamos perdiendo la batalla cultural. ¿Por qué? ¿Qué vamos a salir a hacer? A hacer canciones, a hacer películas cristianas, vamos a hacer series cristianas, vamos a pintar y vamos a presentar obras de arte cristiano. Está muy bueno, hagámoslo. Pero lo que tenemos que salir a hacer es a predicar la verdad de Cristo. Lo que tenemos que hacer es salir a predicar la verdad de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, y si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Libres en la verdad. Amén. Esta tarde vamos a seguir con este tema. Vamos a ir un poquito más en la profundidad de lo que es la verdad y dónde encontramos la verdad. Pero necesitamos entender esto. Firmes en la verdad, parados en la verdad, contrastando todo tipo de doctrina y todo tipo de pensamiento que venga desde afuera de la iglesia y aún adentro de la iglesia con la verdad de Dios. Y todo aquello que no resiste un análisis de la verdad de Dios, entonces debería ser muy cuidadoso en este sentido. Que el Señor te bendiga y que realmente podamos ser sobreedificados, nuestra fe crezca en la verdad.